atentos al deciros que esto tampoco es felicidad. Si ya estáis viejo, si no te atraen estos placeres, si te saben a cucaracha. Dispensadme si te digo que serías diferente si estuvieseis joven y lleno de ilusiones. De todas maneras, dígase lo que se diga, bailes o no bailes, enamores o no enamores, tengas o no eso que se llama dinero, tú no eres feliz aunque pienses lo contrario. Uno se pasa la vida buscando la felicidad por todas partes y muere sin haberla encontrado. En la América Latina son muchos los que tienen esperanzas en sacarse algún día el premio gordo de la lotería, creen que así van a lograr la felicidad. Algunos hasta de verdad se lo sacan, mas no por ello logran la tan ansiada felicidad. Cuando uno está muchacho, sueña con la mujer ideal, alguna princesa de las 1001 noches, algo extraordinario. Viene después la cruda realidad de los hechos mujer, muchachitos pequeños que mantener, difíciles problemas económicos, etc. No hay duda de que a medida que los hijos crecen, los problemas también crecen y hasta se tornan imposibles. Conforme el niño o la niña van creciendo, los zapatitos van siendo cada vez más grandes y el precio mayor, eso es claro. Conforme las criaturas crecen, la ropa va costando cada vez más y más cara. Habiendo dinero no hay problema en esto, mas si no lo hay, la cosa es grave y se sufre horriblemente. Todo esto sería más o menos llevadero, si se tuviese una mujer buena, más cuando el pobre hombre es traicionado, cuando le ponen los cuernos, ¿de qué le sirve, entonces, luchar por ahí para conseguir dinero? Desgraciadamente existen casos extraordinarios, mujeres maravillosas, compañeras de verdad tanto en la opulencia como en la desgracia, mas para colmo de los colmos entonces el hombre no la sabe apreciar y hasta la abandona por otras mujeres que le van a amargar la vida. Muchas son las doncellas que sueñan con un príncipe azul, desafortunadamente de verdad, las cosas resultan muy diferentes y en el terreno de los hechos se casa la pobre mujer con un verdugo. La mayor ilusión de una mujer es llegar a tener un hermoso hogar y ser madre santa predestinación, empero aunque el hombre le resulte muy bueno, cosa por cierto muy difícil, al fin todo pasa, los hijos y las hijas se casan, se van o le pagan mal a sus padres y el hogar concluye definitivamente. Total, en este mundo cruel en que vivimos, no existe gente feliz. Todos los pobres seres humanos son infelices. En la vida hemos conocido muchos burros cargados de dinero, llenos de problemas, pleitos de toda especie, sobrecargados de impuestos, etc. No son felices. ¿De qué sirve ser rico si no se tiene buena salud? Pobres ricos. A veces son más desgraciados que cualquier mendigo. Todo pasa en esta vida, pasan las cosas, las personas, las ideas, etc. Los que tienen dinero pasan y los que no lo tienen también pasan y nadie conoce la auténtica felicidad. Muchos quieren escapar de sí mismos por medio de las drogas o el alcohol, mas en verdad no solo no consiguen tal escape, sino lo que es peor, quedan atrapados entre el infierno del vicio. Los amigos del alcohol o de la marihuana o del LSD, etc., desaparecen como por encanto cuando el vicioso resuelve cambiar de vida. Huyendo del mí mismo, del yo mismo, no se logra la felicidad. Interesante sería agarrar al toro por los cuernos, observar al yo, estudiarlo con el propósito de descubrir las causas del dolor. Cuando uno descubre las causas verdaderas de tantas miserias y amarguras, es obvio que algo puede hacer. Si se logra acabar con el mí mismo, con mis borracheras, con mis vicios, con mis afectos, que tanto dolor me causan en el corazón, con mis preocupaciones que me destrozan los sesos y me enferman, etcétera, etcétera, es claro que entonces adviene eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, eso que realmente es desconocido para el entendimiento y que se llama felicidad. Incuestionablemente, mientras la conciencia continúe embotellada, embutida entre el mí mismo, entre el yo mismo, de ninguna manera podrá conocer la legítima felicidad. La felicidad tiene un sabor que el yo mismo, el mí mismo, nunca jamás ha conocido. Capítulo IF. La libertad. El sentido de la libertad es algo que aún no ha sido entendido por la humanidad. Sobre el concepto libertad, planteado siempre en forma más o menos equivocada, se han cometido gravísimos errores. Ciertamente se pelea por una palabra, se sacan deducciones absurdas, se cometen atropellos de toda especie y se derrama sangre en los campos de batalla. La palabra libertad es fascinante, a todo el mundo le gusta, sin embargo, no se tiene verdadera comprensión sobre la misma, existe confusión en relación con esta palabra. No es posible encontrar una docena de personas que definan la palabra libertad en la misma forma y del mismo modo. El término libertad, en modo alguno sería comprensible para el racionalismo subjetivo. Cada cual tiene sobre este término ideas diferentes, opiniones subjetivas de las gentes desprovistas de toda realidad objetiva.
12 Al plantearse la cuestión libertad, existe incoherencia, vaguedad, incongruencia en cada mente. Estoy seguro que ni siquiera don Emmanuel Kant, el autor de la crítica de la razón pura, y de la crítica de la razón práctica, jamás analizó esta palabra para darle el sentido exacto. Libertad, hermosa palabra, bello término, cuántos crímenes se han cometido en su nombre. Incuestionablemente, el término libertad ha hipnotizado a las muchedumbres. Las montañas y los valles, los ríos y los mares se han teñido con sangre al conjuro de esta mágica palabra. Cuántas banderas, cuánta sangre y cuántos héroes han sucedido en el curso de la historia, cada vez que sobre el tapete de la vida se ha puesto la cuestión libertad. Desafortunadamente, después de toda independencia a tan alto precio lograda, continúa dentro de cada persona la esclavitud. ¿Quién es libre? ¿Quién ha logrado la famosa libertad? ¿Cuántos se han emancipado? ¡Ay, ay, ay! El adolescente anhela libertad. Parece increíble que muchas veces teniendo pan, abrigo, y refugio, se quiera huir de la casa paterna en busca de libertad. Resulta incongruente que el jovencito que tiene todo en casa, quiera evadirse, huir, alejarse de su morada, fascinado por el término libertad. Es extraño que gozando de toda clase de comodidades en hogar dichoso, se quiera perder lo que se tiene, para viajar por esas tierras del mundo y sumergirse en el dolor. Que el desventurado, el paria de la vida, el mendigo, anhele de verdad alejarse de la casucha, de la choza, con el propósito de obtener algún cambio mejor, resulta correcto. Pero que el niño bien, el nene de mamá, busque escapatoria, huida, resulta incongruente y hasta absurdo. Empero esto es así. La palabra libertad, fascina, hechiza, aunque nadie sepa definirla en forma precisa. Que la doncella quiera libertad, que anhele cambiar de casa, que desee casarse para escapar del hogar paterno y vivir una vida mejor, resulta en parte lógico, porque ella tiene derecho a ser madre. Sin embargo, ya en vida de esposa, encuentra que no es libre, y con resignación ha de seguir cargando las cadenas de la esclavitud. El empleado, cansado de tantos reglamentos, quiere verse libre, y si consigue independizarse se encuentra con el problema que continúa siendo esclavo de sus propios intereses y preocupaciones. Ciertamente, cada vez que se lucha por la libertad, nos encontramos defraudados a pesar de las victorias. Tanta sangre derramada inútilmente en nombre de la libertad, y sin embargo continuamos siendo esclavos de sí mismos y de los demás. Las gentes se pelean por palabras que nunca entienden, aunque los diccionarios las expliquen gramaticalmente. La libertad es algo que hay que conseguir dentro de sí mismo. Nadie puede lograrla fuera de sí mismo. Cabalgar por el aire es una frase muy oriental que alegoriza el sentido de la genuina libertad. Nadie podría en realidad experimentar la libertad en tanto su conciencia continúe embotellada en el sí mismo, en el mí mismo. Comprender este yo mismo, mi persona, lo que yo soy, es urgente cuando se quiere muy sinceramente conseguir la libertad. En modo alguno podríamos destruir los grilletes de la esclavitud sin haber comprendido previamente toda esta cuestión mía, todo esto que atañe al yo, al mí mismo. 13 ¿En qué consiste la esclavitud? ¿Qué es esto que nos mantiene esclavos? ¿Cuáles son estas trabas? Todo esto es lo que necesitamos descubrir. Ricos y pobres, creyentes y descreídos, están todos formalmente presos aunque se consideren libres. En tanto la conciencia, la esencia, lo más digno y decente que tenemos en nuestro interior, continúe embotellada en el sí mismo, en el mí mismo, en el yo mismo, en mis apetencias y temores, en mis deseos y pasiones, en mis preocupaciones y violencias, en mis defectos psicológicos. Se estará en formal prisión. El sentido de libertad solo puede ser comprendido íntegramente cuando han sido aniquilados los grilletes de nuestra propia cárcel psicológica. Mientras el yo mismo exista, la conciencia estará en prisión. Evadirse de la cárcel solo es posible mediante la aniquilación budista, disolviendo el yo, reduciéndolo a cenizas, a polvareda cósmica. La conciencia libre, desprovista de yo, en ausencia absoluta del mí mismo, sin deseos, sin pasiones, sin apetencias ni temores, experimenta en forma directa la verdadera libertad. Cualquier concepto sobre libertad no es libertad. Las opiniones que nos formemos sobre la libertad distan mucho de ser la realidad. Las ideas que nos forjemos sobre el tema libertad, nada tienen que ver con la auténtica libertad. La libertad es algo que tenemos que experimentar en forma directa, y esto solo es posible muriendo psicológicamente, disolviendo el yo, acabando para siempre con el mí mismo. De nada serviría continuar soñando con la libertad, si de todas maneras proseguimos como esclavos.
Más vale vernos a sí mismos tal cual somos, observar cuidadosamente todos estos grilletes de la esclavitud que nos mantienen en formal prisión. Autoconociéndonos, viendo lo que somos interiormente, descubriremos la puerta de la auténtica libertad. Capítulo V. La ley del péndulo. Resulta interesante tener un reloj de pared en casa, no solo para saber las horas sino también para reflexionar un poco. Sin el péndulo el reloj no funciona. El movimiento del péndulo es profundamente significativo. En los antiguos tiempos el dogma de la evolución no existía. Entonces, los sabios entendían lo de que los procesos históricos se desenvuelven siempre de acuerdo con la ley del péndulo. Todo fluye y refluye, sube y baja, crece y decrece, va y viene de acuerdo con esta ley maravillosa. Nada tiene de extraño que todo oscile, que todo esté sometido al vaivén del tiempo, que todo evolucione e involucione. En un extremo del péndulo está la alegría, en el otro el dolor. Todas nuestras emociones, pensamientos, anhelos, deseos, oscilan de acuerdo con la ley del péndulo. Esperanza y desesperación, pesimismo y optimismo, pasión y dolor, triunfo y fracaso, ganancia y pérdida, corresponden ciertamente a los dos extremos del movimiento pendular. Surgió Egipto con todo su poderío y señorío a orillas del río Sagrado, mas cuando el péndulo se fue al otro lado, cuando se levantó por el extremo opuesto cayó el país de los faraones y se levantó Jerusalén, la ciudad querida de los profetas. 14 Cayó Israel cuando el péndulo cambió de posición y surgió en el otro extremo el imperio romano. El movimiento pendular levanta y hunde imperios, hace surgir poderosas civilizaciones y luego las destruye, etc. Podemos colocar en el extremo derecho del péndulo las diversas escuelas pseudo-esotéricas y pseudo-ocultistas, religiones y sectas. Podemos colocar en el extremo izquierdo del movimiento pendular a todas las escuelas de tipo materialista, marxista, ateísta, escepticista, etc. Antítesis del movimiento pendular, cambiantes, sujetas a permutación incesante. El fanático religioso, debido a cualquier acontecimiento insólito o decepción, puede irse al otro extremo del péndulo, convertirse en ateísta, materialista, escéptico. El fanático materialista, ateísta, debido a cualquier hecho inusitado, tal vez un acontecimiento metafísico trascendental, un momento de terror indecible, puede llevarle al extremo opuesto del movimiento pendular y convertirle en un reaccionario religioso insoportable. Ejemplos: un sacerdote vencido en una polémica por un esoterista, desesperado se tornó incrédulo y materialista. Conocimos el caso de una dama ateísta e incrédula que debido a un hecho metafísico concluyente y definitivo, se convirtió en una exponente magnífica del esoterismo práctico. En nombre de la verdad, debemos declarar que el ateísta materialista verdadero y absoluto, es una farsa, no existe. Ante la proximidad de una muerte inevitable, ante un instante de indecible terror, los enemigos de lo eterno, los materialistas e incrédulos, pasan instantáneamente al otro extremo del péndulo y resultan orando, llorando y clamando con fe infinita y enorme devoción. El mismo Carlos Marx, autor del materialismo dialéctico, fue un fanático religioso judío, y después de su muerte, le rindieron pompas fúnebres de gran rabino. Carlos Marx elaboró su dialéctica materialista con un solo propósito: crear un arma para destruir a todas las religiones del mundo por medio del escepticismo. Es el caso típico de los celos religiosos llevados al extremo. En modo alguno podría aceptar Marx la existencia de otras religiones y prefirió destruirlas mediante su dialéctica. Carlos Marx cumplió uno de los protocolos de Sion que dice textualmente: no importa que llenemos el mundo de materialismo y de repugnante ateísmo, el día en que nosotros triunfemos, enseñaremos la religión de Moisés debidamente codificada y en forma dialéctica, y no permitiremos en el mundo ninguna otra religión. Muy interesante resulta que en la Unión Soviética las religiones sean perseguidas y al pueblo se le enseñe dialéctica materialista, mientras en las sinagogas se estudia el Talmud, la Biblia y la religión, y trabajan libremente sin problema alguno. Los amos del gobierno ruso son fanáticos religiosos de la ley de Moisés, mas ellos envenenan al pueblo con la farsa esa del materialismo dialéctico. Jamás nos pronunciaríamos contra el pueblo de Israel. Solo estamos declarando contra cierta élite de doble juego que, persiguiendo fines inconfesables, envenena al pueblo con dialéctica materialista, mientras en secreto practica la religión de Moisés. Materialismo y espiritualismo, con toda su secuela de teorías, prejuicios y preconceptos de toda especie, se procesan en la mente de acuerdo con la ley del péndulo y cambian de moda de acuerdo con los tiempos y las costumbres. 15 Espíritu y materia son dos conceptos muy discutibles y espinosos que nadie entiende. Nada sabe la mente sobre el espíritu, nada sabe sobre la materia.
Un concepto no es más que eso, un concepto. La realidad no es un concepto aunque la mente puede forjar